Muchas gracias, señor presidente. Es para mí un honor y además un placer volver a este recinto y estar parado nuevamente al frente de este atril, ya en una condición distinta a la que estuve hace menos de un año, pero justamente por mi condición de exparlamentario y haber sido miembro de esta corporación me obliga a tener un gran respeto y a darle la importancia que se merece al control político como una de las funciones constitucionales que tiene el Congreso de la República en cada una de sus cámaras. Es necesario hacerle un reconocimiento al representante Alirio Uribe. A él lo conocimos antes de ser congresista como defensor de los derechos humanos, y qué importante que este tema, que esta política, la de los derechos humanos, se traiga al seno de esta corporación y se haga un examen de la misma. El gobierno, como lo ha dicho el señor ministro del Interior, celebra que se convoquen este tipo de debates, que se haga desde las distintas bancadas y en este caso particular la bancada del Polo Democrático un examen, una valoración de lo que en materia de derechos humanos está haciendo el gobierno nacional. Y permítanme, honorables representantes, hacer una apreciación inicial, para lo cual me parece necesario decir antes de ello que la mayoría de ustedes me conocieron en este recinto dando debates, pero también promoviendo proyectos de ley, proyectos de reforma constitucional que tenían que ver justamente con los derechos humanos. Y quizás esa realidad, ese antecedente de mi trayectoria como servidor público me otorga la autoridad para señalar, para afirmar, sin temor a equivocarme, que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos es el que mejores resultados le ha ofrecido a la sociedad colombiana en materia de derechos humanos. Y quiero citar, para corroborar lo que acabo de decir, algunas cifras que me parece necesario que ustedes conozcan y algunos reconocimientos que también me parece pertinente que esta corporación lo sepa. En el año 2014, la tasa de homicidios fue de 24 por cada 100.000 habitantes en Colombia. Desde hace 30 años, en Colombia no se registraba una tasa de homicidio de esa magnitud. Es decir, en esa materia, desde 1984, no registrábamos una cifra de esa naturaleza y por supuesto que eso no nos alegra. Lo que nos debería alegrar es que en Colombia no registráramos un homicidio más, que ningún colombiano más falleciera por causa de la violencia, pero también es necesario darle a conocer a la opinión pública y a una corporación como esta que la cifra del año pasado es la más favorable de los últimos 30 años. Una segunda cifra muy importante: del universo de delitos que se registran en el marco del conflicto armado, el desplazamiento forzado es el que ocupa el mayor espectro, es decir, es el más extendido en toda la geografía nacional del conjunto de delitos que se presentan en el conflicto armado colombiano. Pues bien, en los últimos 4 años el desplazamiento forzado en Colombia se redujo en un 44%. Algo similar
podríamos decir sobre otros delitos que se desarrollan en el marco del conflicto armado, pero yo no quiero aburrirlos con las cifras que indican los avances del gobierno nacional en esta materia. También es importante, haciendo un repaso de lo que el gobierno nacional está haciendo, contarles a ustedes que este es el primero de los gobiernos de Colombia que le ha dado un enfoque de integralidad a la política de derechos humanos. Cuando al presidente Juan Manuel Santos este Congreso le entregó facultades en el año 2010 para reformar el Estado, expidió el decreto 4100 del año 2011, que creó el Sistema General de Derechos Humanos, que a su vez era el resultado de una amplia deliberación ciudadana por todos los departamentos de nuestra geografía nacional. A estos eventos acudieron cerca de 20.000 colombianos. Y lo que de allí surgió fue recogido en un decreto expedido por el presidente de la República. Y hoy, ese mismo sistema fue aprobado por ustedes, bajo el liderazgo del señor director del Departamento Nacional de Planeación, en la Ley del Plan de Desarrollo, en el artículo 126, que señala claramente que la política de derechos humanos deberá tener un enfoque integral. Y algo muy importante, que las rendiciones de cuentas de todas las entidades del Estado deberá hacerse en clave de derechos, es decir, que cada que una entidad pública le rinda cuentas a los ciudadanos, deberá señalar con precisión cada inversión, cada programa, cada política, qué derechos humanos garantizó o qué derechos humanos procuró garantizar. Este gobierno se ha empeñado en construir también una política integral para resolver la grave crisis humanitaria que se presenta en las cárceles que están ubicadas por toda la geografía nacional. Ya existe un borrador de un decreto para crear un sistema de atención en salud especial para la población carcelaria. Ya tenemos diseñada una política para atender una reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ya ustedes conocerán un proyecto de ley que fue aprobado tanto en la Comisión Primera del Senado como en la plenaria del Senado de la República, que busca racionalizar las solicitudes de medidas de aseguramiento por parte de los fiscales y la concesión de las mismas por parte de los jueces de la República. La mitad, casi la mitad de las personas privadas de la libertad, aproximadamente el 40%, no son condenadas, son personas que están siendo investigadas. Y si se racionaliza el uso de esa medida como lo pretende ese proyecto de ley que ustedes discutirán seguramente en los próximos días, vamos a empezar también a resolver los problemas de hacinamiento que se presentan en la mayoría de las cárceles del país. Pero también se están buscando alternativas para la construcción de nuevas cárceles. Estamos adelantando con el IMPEC procesos de formación para que los guardias del IMPEC y en general todos los servidores públicos que tienen competencias al interior de las cárceles tengan una formación en derechos humanos. También es importante que esta corporación sepa, como ya lo mencionó el señor ministro del Interior, que este gobierno no estigmatiza ni a los defensores de los derechos humanos, ni a los líderes de las organizaciones sociales, ni a los líderes de las organizaciones de víctimas. Este gobierno dialoga con ellos. Hemos constituido mesas de diálogo en el Catatumbo, en el Putumayo, en el Cauca, en Urabá, en la costa Caribe, en los llanos orientales. Nosotros, cada
semana estamos en los diferentes departamentos del país y no solamente en las capitales de los mismos, sino en aquellos municipios en donde se presentan los mayores niveles de conflictividad social, en un proceso permanente de diálogo, de construcción colectiva de las soluciones que esas regiones requieren. Ya pasó a la historia aquella época en que desde el gobierno nacional, por supuesto no se estigmatizaba a los líderes de las organizaciones sociales, se les reprochaba su actitud de protesta y casi que se los asimilaba a dirigentes de organizaciones armadas. Nosotros les reconocemos la condición de defensores de derechos humanos, les reconocemos la condición de líderes de organizaciones sociales y dialogamos con ellos. También es importante que esta corporación sepa de los reconocimientos que las instituciones de la comunidad internacional le están dando a este gobierno en materia de derechos humanos. Hasta el año 2012, reitero, y de manera enfática, hasta el año 2012, el Estado colombiano hizo parte del capítulo 4 del reglamento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que incluye a aquellos países de nuestro hemisferio que están siendo con mayor rigor observados por el sistema interamericano por asuntos relacionados con los derechos humanos. Ya salimos de aquel coloquialmente denominado capítulo 4 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y salimos de él porque este gobierno ha hecho un gran esfuerzo por construir y por sacar adelante una política de protección a los derechos humanos. Pero también hemos tenido reconocimientos en el sistema universal. Yo los invito a que lean el último de los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En él, a pesar de que se hacen observaciones y recomendaciones, también se hacen reconocimientos. Y por ejemplo, se le reconoce al gobierno nacional su esfuerzo por contar con un ordenamiento jurídico de vanguardia en materia de protección y garantía de los derechos humanos. Pero también, y para entrar en la materia para el cual fue convocado este debate, se hace también un reconocimiento al enorme esfuerzo que está haciendo el gobierno colombiano por brindar medidas de protección material a los defensores de los derechos humanos, a los líderes de organizaciones de víctimas y a los líderes de organizaciones reclamantes de tierras. ¿Cómo no mencionar aquí, como un asunto directamente relacionado con los derechos humanos, las 1.184.000 víctimas de este país que ya han sido atendidas por la unidad de víctimas y por la unidad de restitución de tierras, en lo que significa todo el conjunto de las medidas consagradas por la Ley 1448? En esta materia pienso que el gobierno ha sido austero en reconocer lo que ha hecho. Normalmente decimos que hemos indemnizado a 500.000 de víctimas, pero resulta que la indemnización no es la única medida que consagró la Ley 1448. Y en realidad han sido atendidas 1.184.000 víctimas del país. Todos esos aspectos que les he mencionado, por supuesto, omito otros para no abusar del tiempo, tienen que ver con los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional para garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional. Desde luego, nos hace falta mucho y tenemos la firme convicción y la absoluta decisión de seguir trabajando para lograr una garantía efectiva de los derechos humanos. Hemos dicho, y lo quiero también decir aquí, que la mayor fuente de violación de los derechos humanos en Colombia es el conflicto armado y que justamente para acabar con esa fábrica de violación a los derechos humanos es que este gobierno se ha empeñado en buscar un acuerdo que le
ponga fin al conflicto armado en Colombia. Y termino, señor presidente, para no extenderme y permitir que sea el doctor Diego Mora quien ofrezca las respuestas concretas sobre el sistema de protección a los defensores de derechos humanos, que ha sido el principal de los temas para los cuales ha sido convocado este debate. Quisiera también hacer algunos comentarios sobre ello. El primero de esos comentarios es que el sistema de protección existente en Colombia es uno de los más robustos, si no el más robusto de todo el mundo. Decía en alguna reunión el antecesor del doctor Diego Mora que en alguna ocasión él se enteró en un foro internacional que los fiscales antimafia de uno de los países más poderosos y reconocidos del mundo o no les tenía o les ofrecía un muy pequeño esquema de protección a esos fiscales, y que él preguntó por qué ocurría eso si todos suponíamos que esos servidores públicos corrían grave peligro por los asuntos que tenían bajo su competencia, y que le contestó la persona a quien él le preguntó que la mejor medida de protección para ese tipo de funcionarios era la eficacia del sistema judicial, o cuando se presentaren amenazas o cuando se presentaren atentados contra ellos. Y también debo contarles aquí que en alguna ocasión nos visitó una alta funcionaria del gobierno de México, y cuando se enteró del modelo de protección con que cuenta el Estado colombiano, nos dijo de manera, yo diría caricaturesca, quizás en broma, que por favor no divulgáramos esa realidad colombiana del sistema de protección en México, porque el gobierno mexicano no iba a poder satisfacer las demandas que seguramente surgirían en ese país a raíz de conocer lo que ocurría en Colombia. Y sí, la verdad es que contamos con uno de los modelos de protección más robustos del mundo, porque es una prioridad para el gobierno colombiano brindarle la protección material a los defensores de derechos humanos, a los líderes de organizaciones sociales, a los servidores públicos. Y por eso se están protegiendo, si la memoria no me traiciona, más de 9.000 personas. Y de esas 9.000 personas, o de esos 9.000 colombianos, y el doctor Diego Mora ofrecerá las cifras precisas, 4.300 de ellos corresponden a defensores de derechos humanos, líderes de organizaciones de víctimas, líderes de organizaciones reclamantes de tierra, sindicalistas, en fin, personas en cuya actividad el común denominador es la defensa de los derechos humanos, bien desde un sindicato, bien desde una organización de víctima, o bien desde la propia condición literal de defensor de los derechos humanos. El esfuerzo es enorme, y como el ministro Cristo aquí lo ha señalado, hemos recibido instrucciones precisas del presidente de la República para no desfallecer y para seguir brindando protección a quienes lo requieran. Pero me parece pertinente concluir mi intervención haciendo un cordial llamado a los operadores judiciales. Ningún sistema de protección material será suficiente para garantizar la vida y la integridad de los protegidos si no hay decisiones judiciales, si no existen investigaciones que ofrezcan resultados contra aquellas personas o que amenazan o que atentan contra la vida o la integridad de quienes defienden los derechos humanos. Ese enorme esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para proteger materialmente a los defensores de derechos humanos debería darse en la misma proporción en decisiones judiciales. Yo debo reconocer que nos hemos reunido en varias ocasiones con la
Fiscalía General de la Nación, con las dependencias de la Policía Nacional que tienen funciones de policía judicial. Y hemos intentado y estamos explorando posibilidades para suscribir una especie de convenios que nos permita intercambiar información de manera muy rápida y contribuir con ello a que las investigaciones lleguen a un feliz término y podamos conocer y se pueda reprochar penalmente a quienes estén o amenazando o atentando contra la integridad de los defensores de los derechos humanos. La Fiscalía ha creado unos equipos especializados en informática forense, otros equipos especializados en conjunto con las instituciones o con las dependencias que cumplen funciones de policía judicial en la Policía Nacional para avanzar en esta materia. Pero es necesario que muy pronto se conozcan resultados, porque reitero, ningún sistema de protección material es suficiente si no hay unos resultados en materia de investigación judicial que reitero, y esa es una experiencia que la podemos revisar en otros países, la mejor protección para una persona, llámese servidor público, llámese defensor de los derechos humanos, la mejor protección son los resultados de las investigaciones judiciales por las amenazas contra ellos o, por supuesto, por los atentados contra su vida y contra su integridad. Yo les agradezco, señores representantes, señora presidenta, la amabilidad que han tenido de escucharme. Seguramente el doctor Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección, ofrecerá respuestas mucho más precisas en términos de las acciones que se están adelantando para proteger materialmente a los defensores de derechos humanos. Muchas gracias.